Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos estén en casita. Muy bien, ya me conocen. Soy el profesor Cristian Mendoza y con mi persona estamos desarrollando nada menos que los cursos de historia. Como tú puedes visualizar acá en pantallita, estamos ante la asignatura de Historia Universal para los chicos de nivel 4 y el tema que vamos a desarrollar chicos en Historia Universal es la Revolución Rusa, la Revolución Soviética. Y acuérdate que ya estábamos en Historia Universal, nosotros estamos empezando a desarrollar una pizarrita virtual, ¿no? Lo cual vamos a continuar, ¿ya chicos? Así que comenzamos con nuestro tema del día de hoy. Miren, acá ya tenemos el esqueleto, por llamarlo así, del tema que vamos a hacer el día de hoy. Ya vamos a completar. Y acá está la parte práctica, ¿no? Un tema muy interesante, sencillo, y justamente vamos a hablar, chicos, ¿se acuerdan? Nuestro tema anterior fue la Primera Guerra Mundial y hablamos que en la Primera Guerra Mundial, entre una de las cosas, entre uno de los hechos que sucede, es nada menos que ganan los aliados, pero un país se retira, ¿se acuerdan? Y surge el primer país socialista. ¿Mm? Miren acá, chicos, Revolución Soviética, miren el símbolo, la bandera roja, la hoz y el martillo. Acá vamos a ver el origen justamente de ello. Que a veces muchos, cuando ven la hoz y el martillo, lo relacionan con el terrorismo. Pero no tiene que ver absolutamente nada con ello. ¿Ya? Así que chicos, comencemos. El tema es la Revolución Soviética 1917. Ahí está. Comenzamos por acá, chicos. Por antecedentes, por acá. Comenzamos por los antecedentes. Y miren, ahí está una línea del tiempo acerca nada menos que de los antecedentes. ¿Correcto? Y vamos a comenzar, chicos, con el año 1905. Hicimos esto. ¿Qué se dio del año 1905? También se dio una revolución. ¿Se acuerdan? Hicimos la revolución rusa del año 1905. Y esta revolución del año 1905, ¿se acuerdan? Porque se dio la guerra ruso-japonesa, ¿ah? Se da el famoso Domingo Sangriento, y esta revolución rusa simplemente fue un anticipo, ¿no? Un aviso a la gran revolución, ¿no? Esta revolución rusa fue un anticipo, ¿no? Fue un anticipo a la gran revolución que se venía, un gran anticipo a la revolución soviética, 1917. En esta revolución del año 1905, acuérdate que el rey, no se le llamaba rey, en Rusia se le llamaba zar, el zar finalmente cede, ¿no? Las famosas dumas, se crean los congresos, pero finalmente no funcionaron, ¿no? Así que este era nada menos que una revolución que a medias había triunfado, ¿no? Pero Rusia quería algo más. El otro antecedente, chicos, es nada menos que la Primera Guerra Mundial. Entre el año 1914 hasta el año 1919 se da la Primera Guerra Mundial. ¿Y se acuerdan cuando decimos, chicos, en el intermedio de la guerra 1917, acá vamos a poner ya, el intermedio, 1917, un país se retiró porque estaba siendo, ¿se acuerdan?, derrotado. Así que, chicos, así pongo ya, en la primera GM. ¿Qué es GM? En la Primera Guerra Mundial, ¿correcto? En el año 1917, ¿no? Rusia se retira, pero en la Primera Guerra Mundial, Rusia obtuvo resultados, ¿no? Resultados negativos, ¿no? Obtuvo, ¿no? Resultados. ¿Qué tipo de resultados? Resultados negativos. ¿Y cuáles eran esos resultados negativos? Que Alemania por ese lado iba ganando el conflicto y Rusia iba perdiendo territorio, se encontraba en una crisis económica, el ejército estaba con una moral decaída.
Entonces Rusia no le estaba pasando bien en la Primera Guerra Mundial, por esa razón se retira. ¿Y qué se inicia en Rusia? Nada menos que, como su propio nombre lo dice, nada menos que la revolución, nada menos que soviética. ¿Ah? ¿Qué cosa viene a ser la revolución soviética? Vamos a poner acá definición. ¿Con qué colorcito? A ver. Está bien ese color, ¿no? Ya listo, con azulcito. ¿Ya? ¿Qué viene a ser la revolución soviética? Es un proceso. Acá vamos a ver todo el mega. Es un proceso de lucha. Es un proceso de lucha básicamente política. Tenían tener el poder. ¿Ah? Proceso de lucha política donde un sector del pueblo, miren, donde un sector del pueblo, miren, organizado, el pueblo es organizado y dirigido, ¿por quién? Por Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin, dirigido por Lenin en plena, ¿qué pasa, chicos? En plena Primera Guerra Mundial, ¿correcto? Derrocó, ¿no? ¿Derribó a quién? Derribó al régimen zarista, porque Rusia era una monarquía donde gobernaba un rey, ¿correcto? ¿Ve? Derribó al régimen zarista. ¿Y quién era el zar? ¿Quién era el rey? Era un tal Nicolás II, de la familia de los Romanov, acuérdate, ¿no? Y bueno, derribó al régimen zarista implantó un gobierno, un régimen, un gobierno socialista. Por eso es el primer país socialista en la historia. Ya, profe. Listo. Ahí está. La revolución. Miren, hemos dado un concepto amplio, chicos. ¿Se dan cuenta? ¿Ve? Donde los campesinos, los obreros se unieron para acabar con un régimen monárquico zarista donde el rey vivía pues nada menos que en lujos. Entonces, si hubo la gran revolución francesa, acá hubo también nada menos que la gran revolución socialista, se llama soviética por los soviets. ¿Quiénes eran los soviets? Eran los soviéticos socialistas que eran campesinos y obreros. Ahí está, ¿ve? ¿Y quién dirigió todo esto? Nada menos que Lenin, ¿no? Lenin. ¿Para derrocar a quién? Al zar Nicolás II e imponer un sistema socialista. Causas, ahora pasamos acá. Miren, causas de la revolución, nada menos que en ese entonces, profe, causas. ¿Qué motivó para que los campesinos, ¿no? Tomaron nada menos que la hoz, se rebelaran y también nada menos que el obrero con su martillo también se unieron? Eso es que justamente la hoz y el martillo, ¿se dan cuenta? ¿No? Pero no, a generaciones han enseñado pues que la hoz y martillo representa el terrorismo, pues es totalmente falso, ¿no? Ahí está, ¿ve? Listo. Ahí está. Causas, ¿no? Listo. ¿La hoz de quién es? De los campesinos. Por un lado el campesino. ¿Y el martillo de quién es? Del obrero, ¿no? Ahí está. En cuestiones económicas, en ese entonces Rusia aún tenía rasgos feudalistas, aún tenía una economía autárquica, una economía trazada, había poco comercio, es decir, había grandes señores feudales. ¿Y cómo se le llamaba? Se les llamaba boyardos.
¿Quiénes eran los boyeros? Eran nada menos que los grandes señores feudales. ¿Mm? Tenía una producción deficiente, ¿mm? Una insuficiente mano de obra. ¿Ah? Insuficiente mano de obra. Mano de obra calificada, preparada, ¿correcto? ¿Ah? Muy bien. Las inversiones, las industrias estaban nada menos que representado por una burguesía internacional, por una burguesía extranjera, chicos. Fíjense ustedes, económicamente Rusia no la pasaba muy bien, ¿correcto? Entonces había nada menos que una crisis, ¿no? Una crisis económica, pues, ¿no? ¿Se dan cuenta? Socialmente, ¿cómo se encontraba nada menos? Había desigualdades, enormes desigualdades sociales. ¿Entre quiénes? Entre el noble, ¿no? ¿Con quién? Con el campesino. Y en ese entonces, la población de Francia, un 70% de Francia, más de la mitad, casi la tercera parte de la población de Rusia se encontraba en condición de campesino, ¿ah? Con una economía extensiva, es decir, con una economía rudimentaria, no con una agricultura moderna. ¿Se dan cuenta? Ah, muy bien, profe. ¿Ve? Y el otro, ¿no? Una naciente, que la se llamaba el proletariado, ¿no? Habían enormes diferencias, donde el campesino y el proletariado vivían en condiciones humillantes. ¿Ah? El proletariado apenas trabajaba y tenía salarios bajos, y trabajaba promedio 12 horas al día. Habían enormes diferencias sociales, pues, ¿no? Mientras unos vivían en el lujo, en el privilegio, los otros no. ¿Ah? Las causas políticas, ¿ah? El desgaste, la incapacidad de que la incapacidad del zar. ¿Ah? ¿Y cómo se llama el zar? Nicolás II, de la dinastía de los Romanov. Ya estoy repitiendo dos veces, ¿ah? ¿No? Y este rey no gozaba pues de respaldo del pueblo, pues, ¿no? Solamente gozaba de respaldo nada menos que de la nobleza. Era impopular nada menos que este personaje. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? ¿Ve? Solo, solo el zar, ¿no? Solo el régimen, vamos acá, el régimen zarista, que lo ponemos acá. Borramos, ahí está. ¿Ve? El régimen zarista del zar solo contaba con el apoyo de quién, con el apoyo de la nobleza. ¿No? Había un desgaste de la monarquía, una impopularidad nada menos que del gobierno zarista, pues, ¿no? Y bueno, ellos, el rey insistía en que Rusia, miren, que Rusia continuase en la Primera Guerra Mundial, pero está ya, chicos, la revolución y la familia real va a ser ejecutada, ¿va? Así como en la Revolución Francesa los burgueses ejecutaron al rey y a la reina, acá también, chicos. Luego sea nada menos que la ejecución del zar Nicolás II y de su esposa Alejandrina. La familia real es ejecutada. ¿Mm? La causa ideológica, ¿ya? Que, chicos, sea nada menos que la difusión, ¿ya? La difusión del socialismo, del socialismo. Se difunde nada menos que esas ideas. ¿Ah? Es decir, es desarrollar nada menos que el marxismo, ¿no? Aplicar el marxismo, pues, ¿se acuerdan que hablamos
del marxismo, del socialismo utópico y del socialismo científico, ¿no? Difusión del pensamiento socialista, del pensamiento obrero. ¿Se dan cuenta? Allá, profesor, las causas, ¿sí? Ahora pasamos acá. El proceso es muy importante, a cosas puntuales nomás, ¿ah? En el libro está extenso. El proceso, vamos acá, proceso de la Revolución Soviética de 1917. Este proceso tiene nada menos que dos etapas. La etapa menchevique y la etapa bolchevique. Lo quieren llamar etapas. Fue un proceso donde se dan nada menos que estas etapas de la revolución. ¿Cuál fue el primero? La revolución menchevique. ¿Ya? Ambos, mencheviques y bolcheviques eran socialistas, ¿ah? Ambos. ¿Ya? El menchevique, miren acá. El menchevique, chicos, era de tendencia moderada. Es decir, ellos estaban de acuerdo en hacer la revolución, pero de manera gradual, moderada, ¿no? Hay que hacer la revolución de manera gradual, de manera progresiva. No hay que sacar las armas, ¿ya? Que antes eran los de tendencia moderada. Y el bolchevique era todo lo contrario. Él era nada menos que de tendencia radical. Vamos a poner así mejor, miren, ¿ya? Por acá, para no confundir esto de acá. Esto. ¿Ya? Vamos a poner así. Con otro color acá. Ya. Tendencia. Miren, ¿ya? Tendencia. Tendencia de los mencheviques y tendencia de los bolcheviques. ¿Qué dije acerca de los mencheviques? Ellos eran de tendencia moderada. ¿Correcto? En cambio, los bolcheviques eran de tendencia radical. Hay que tomar de una vez las armas, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Ambos querían el cambio de Rusia? Claro. ¿Ambos querían poner fin al régimen zarista? Ambos. Pero uno quería hacerlo de manera progresiva y otro de manera radical. Así que, ¿quiénes fueron primero? La revolución nada menos que de los mencheviques, ¿ya? A esta revolución de los mencheviques también se le llama nada menos que la revolución burguesa. También. La revolución burguesa. ¿Correcto? ¿Ya? Y esta revolución burguesa también le llaman la revolución de febrero. Menchevico febrero, ¿no? ¿Por qué febrero? Porque por el mes por donde será. Sencillo, ¿no? Muy bien. Estos mencheviques buscaban el cambio, sí, ¿correcto? Ellos querían hacer una revolución, miren, gradual, una revolución progresiva. No hay que sacar las armas, señores, ¿no? La revolución debe ser gradual y progresiva. Esa era la posición de ellos, ¿correcto? Ya, muy bien. ¿Y cuándo se inicia? ¿No? Es la posición de ellos, nada menos que con la toma o con las protestas en la capital llamado Petrogrado. Se inicia en Petrogrado. ¿Y qué era Petrogrado? Era la capital rusa en ese momento. Se inicia nada menos que las huelgas, ¿no? En la fábrica nada menos que principal de la ciudad de Petrogrado, un 18 de febrero. Provocó nada menos que insurrecciones, protestas. Y los obreros salieron con los campesinos. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? ¿Y qué hizo el zar, no? Este sí en Petrogrado. Por lo tanto, el zar Nicolás II, ¿no? Para que todo el mundo se vaya, Nicolás II de los Romanov, por tercera vez estoy repitiendo, Romanov, cuarta ya, ¿ve? Abdicó. ¿Qué hizo? Abdicó. ¿Y qué es abdicar? Dejó el cargo de rey, ¿no? Renuncia, deja el cargo de rey Nicolás II por la presión del pueblo, porque el pueblo estaba enojado, estaba tomando la ciudad.
Y lo que quería menos él era nada menos que lo pudieran nada menos que ejecutar. Así que cede nada menos que la autoridad y se da nada menos que un gobierno, un gobierno provisional, provisional. ¿Y por quién iba a estar dirigido este gobierno provisional? Nada menos que por los mencheviques. Ah, profe, un gobierno provisional, sí. Y en este gobierno provisional eligieron como presidente a un tal Alexander Kerensky. Y acá tenemos una imagen de él, ¿eh? Él es Alexander Kerensky. Él es Kerensky. Y Kerensky era nada menos que de la facción de los mencheviques. Pues. Así que ellos tomaron el poder. ¿Ah? Y bueno, ya estaban nada menos que los mencheviques, estaban con la presencia de Alexander Kerensky, y ellos, aún en el gobierno, ellos están con la idea de que Rusia continúe. ¿En qué, chicos? En la Primera Guerra Mundial. Para ello Rusia no podía retirarse. Rusia tenía que estar en la Primera Guerra Mundial. Pero Rusia estaba perdiendo. Miren, y a Alemania le convenía que siga Rusia perdiendo. Es ahí cuando ¿ah? Alemania quería que oficialmente Rusia se retire. Y es cuando Alemania, chicos, presiona y expulsan a los presos políticos. Y prácticamente Alemania es la que hace llegar nada menos que a Lenin, nada menos que regreso a Rusia, para que Lenin tome el poder y se retiren de la Primera Guerra Mundial. Y eso es lo que sucede, ¿no? Entonces, Rusia continuaba en la Primera Guerra Mundial y chicos, Lenin, el que va a dirigir la revolución, ¿no? Lenin regresa, llega a Rusia. ¿Y quién lo recepciona? Nada menos que Stalin lo recepciona. Otro bolchevique, ¿no? Lenin era bolchevique, Stalin era bolchevique. Dijo, no, muy bien. Y es ahí donde Lenin publica la famosa tesis de abril. Y en esa tesis de abril, Lenin dijo, no podemos continuar con el gobierno de los mencheviques, con Alexander Kerensky. Necesitamos tomar el poder, necesitamos que Rusia se ordene, porque con los mencheviques no lo vamos a poder. Así que Lenin regresa y se inicia la fase bolchevique. ¿Quiénes son los bolcheviques? Son los radicales. ¿Quién fue el líder de los bolcheviques? Lenin, él acá. Acá está en imagen, pues nada menos que Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como el camarada Lenin. Y los bolcheviques, pues, eran de tendencia radical, ¿correcto? Y es, oye, la revolución no puede esperar. Hay que implantar sí o sí el socialismo. Y eso es lo que van a hacer nada menos que los bolcheviques. A los bolcheviques se le conoce también como la Revolución de Octubre. ¿Ah? Si es de los mencheviques es revolución burguesa, los bolcheviques es la revolución socialista. ¿Correcto? Si este es en el mes de febrero, los bolcheviques es la revolución de octubre. Así ya, octubre. El 25 de octubre todavía triunfa nada menos que la revolución. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Así que Lenin expuso sus famosas tesis y Lenin se encontrará en el poder. Lenin regresa, expone la famosa tesis de abril y Lenin simplemente se dirigió al nada menos que su alzamiento en Petrogrado contra el gobierno de Alexander Kerensky, ¿no? Entonces Lenin se alza, ¿no? Se alza, se levantó, se sublevó, ahí está, contra el gobierno de quién? De Kerensky, pues. El gobierno de Alexander Kerensky, de manera provisional, ¿no? ¿Se dan cuenta?
¿Ve? Y logra que Alexander Kerensky deje el cargo, ¿no? Renuncia Alexander Kerensky al poder, ¿correcto? Y es donde se realiza nada menos que un comité militar revolucionario. ¿Ah? Acá se crea nada menos que la famosa Guardia, la Guardia Roja. ¿Ah? Y con esta Guardia Roja, ¿qué es lo que sería? Nada menos que tomar el poder, pues, ¿no? O sea, la toma del poder por parte nada menos que de Lenin. Y los burgueses, representados por Kerensky, dejan nada menos que el poder y Lenin logra tener todo el control de toda la ciudad. ¿Se dan cuenta? Ah, ya, profe, ¿no? Así que, cuando triunfa esto, nada menos que el 26 de octubre de 1917, voy a poner 17, Kerensky deja el cargo, ¿no? Deja el poder. Y ahora los bolcheviques son los que toman el poder. Y bueno, ¿qué es lo que hace, chicos? Se hace un congreso, miren, ¿ah? Se hace un congreso de soviets. Soviet significa célula en ruso. Pero los soviets era el congreso de ¿quiénes? Era el congreso de los obreros y campesinos. Hicieron su congreso los soviets. Y en el congreso de soviets de María Bolchevique, ¿no? Eligió a Lenin como su representante. Eligió, ¿no? Ahí está, a ver. Sale una sale la escritura. Eligió. Ahí está, ahí está. Sino que está un poquito lento, recto. Voy a borrar. Que está un poco lento. Esto está borrando. Vamos a escribir bien. Sino que es la pizarrita, a veces se pone un poquito lento. Entonces, los soviets eligieron. Ahí está. Eligieron a Vladimir Ilich Ulyanov, a Lenin, como presidente. Como presidente a Lenin. Y Lenin toma el poder y se inicia el gobierno revolucionario. Entonces, chicos, en esta primera parte tienen la definición de la revolución rusa, tienen los antecedentes, tienen las causas y tienen las fases de la revolución rusa. ¿Ah? Listo. Muy bien. Ahora iniciamos con el gobierno revolucionario, nada menos que de Lenin. ¿Ah? El gobierno revolucionario. Y este gobierno revolucionario, obviamente, es de régimen. ¿Qué régimen, chicos? Es de un régimen socialista, ¿no? Vamos a escribir bien. Acá está. Ahí está. Ese régimen, pues, ¿no? Ya está ese régimen socialista. Y un régimen socialista, ¿quién ejerce la dictadura? La dictadura del proletariado. ¿Cómo es ahora la pirámide? Así, de manera inversa, ¿no? Vamos a ver, ¿no? De manera inversa. ¿Y qué es la dictadura del proletariado? Cuando ahora la pirámide está inversa. ¿Y quién ejerce el poder? Nada menos que el proletariado. Ahora ellos son la clase opresora, ¿no? Se dan cuenta, ¿no? Y la burguesía, que es la minoría, es oprimida, ¿no? Es el proletariado. La dictadura, o el socialismo, la dictadura nada menos que el proletariado, ¿no? Muy bien. A ver, entonces Lenin se encontraba nada menos que el poder. Lenin toma el poder, ¿no? Y se tiene que hacer las políticas urgentes. ¿Qué medidas tiene que adoptar Lenin cuando llega al poder? 1917. Y Lenin dice, tenemos que una política, miren, lo divide en dos, en una política interna. Internamente, ¿qué hacemos en el país? Hoy estamos perdiendo en la Primera Guerra Mundial, ¿qué hacemos? Tenemos que darle una solución. Entonces, algo en la política interna y en la política externa.
En la política interna, Rusia estaba en una guerra civil, ¿no? Los soviets estaban teniendo el control de toda Rusia. Por ejemplo, dijo, señores, tenemos que llegar a la paz entre nosotros mismos, entre los rusos. Será el decreto de paz. Un alto al fuego, señores. Yo ya soy el presidente, yo ejerzo el gobierno. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? Sea nada menos que un decreto, el decreto de paz, cesa el fuego, el decreto de la tierra. Chicos, se inicia la reforma agraria, se inicia la expropiación, nada menos que de tierras, la confiscación de latifundios, ¿no? Y se le entrega a los campesinos. Acuérdate que Rusia tenía rasgos latifundistas, dijo, no, expropiamos. El decreto de tierra es toda una reforma agraria, es la confiscación de las tierras y se le entrega a los campesinos. ¿Ah? Se inicia, chicos, la nacionalización de las empresas. La nacionalización de empresas, de bancos. ¿Ah? ¿No? Es decir, ¿quién iba a controlar todo? Nada menos que el Estado soviético. ¿Se dan cuenta? Sin derecho, chicos, sin derecho, nada menos que a una indemnización. Es decir, ¿qué hizo Lenin? Desconozco las deudas contraídas por el régimen zarista. Si César se había prestado dinero, dijo Lenin, no reconocemos. Desconocimiento. Desconocimiento de las deudas del zar, del régimen zarista. ¿No? Desconocemos todas las deudas que contrajo este señor. Entonces, había que tomar medidas a nivel interno, sí, y tomó las medidas radicales nada menos que Lenin. Ahora, en el plano exterior, dijo, oye, estamos en guerra. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos, perderemos, necesitamos ordenar nuestra casa, ¿no? Retirar a Rusia, ¿no? Retirar a Rusia, el retiro de Rusia, obviamente de la Primera Guerra Mundial. Señores, ¿nos va a costar? Nos tiene que costar. Ahorita no estamos en la capacidad de continuar la guerra. En el futuro puede ser, pero ahora no. Y se encarga a un señor llamado Alexander León Trotsky, nada menos que para que Rusia se pueda retirar de la Primera Guerra Mundial. ¿Y qué es lo que hizo, chicos? Se firmó, dijo, ya muy bien, nos rendimos, se firmó el tratado, ¿se acuerdan? También escribimos el tratado de Brest-Litovsk. El tratado de Brest-Litovsk se firmó y con esto Rusia se retira de la Primera Guerra Mundial, ¿correcto? Y, ¿no? Rusia cede, Rusia pierde los siguientes territorios, ¿no? Pierde, pues había perdido. ¿Y qué territorios pierden? Polonia, ¿no? Las repúblicas bálticas, Ucrania, Bielorrusia, pierde Polonia. ¿No? Una zona llamada Ucrania, Bielorrusia, ¿no? Pierde varios territorios. Lituania, Letonia, Estonia, pierde nada menos que Rusia, pues, ¿no? Fue el costo que tuvo que pagar Rusia, nada menos que para retirarse de la Primera Guerra Mundial. Miren, eso aplicó nada menos que Lenin. Esto trajo consecuencias, sí. Y miren, dentro de Rusia ya se había retirado y al interior de Rusia será una guerra civil y será la intervención extranjera. Habían países que querían que el socialismo fracase en la Unión Soviética, así profecía, y se enfrentaron dos ejércitos. El ejército zarista, ¿acaso el zar quería dejar el poder fácilmente? No. ¿Quiénes se enfrentaron? El ejército zarista, el ejército real, ¿no? Que querían que el zar continuara en el poder. ¿Y quién está acá? ¿Contra quiénes? Versus, acá ponemos así, versus el ejército revolucionario. Pero a partir, chicos, de este momento,
se va a hacer llamar el famoso Ejército Rojo. ¿Ah? El ejército de los soviets. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? Muy bien. Entonces, a varios países no les convenía que el socialismo triunfe, así que apoyaron al régimen zarista, ¿no? Así que nada menos que acá, países extranjeros, ¿no? Apoyan al zar. Dijo, no, no te preocupes, te vamos a apoyar, ¿no? Se vuelven aliados. Y bueno, ellos fueron llamados nada menos que el Ejército Blanco. Así los libros de historia lo llaman el Ejército Blanco. ¿Y quiénes fueron estos aliados? ¿No? Los que no querían que triunfe la Revolución Soviética. ¿Quiénes? 14 aliados, entre ellos Estados Unidos, ¿ah? Entre ellos Inglaterra, entre ellos Francia, ¿ah? Entre ellos Checoslovaquia, Japón. Mandaron su ayuda nada menos que al zar. Y el zar se resistió, pues hizo una guerra interna. ¿Sí? Pero el ejército revolucionario, el ejército de los soviets, conformado en su mayoría por los bolcheviques, tomaron las armas, ¿no? Y dijeron, no, no nos vamos a dejar. Y estos bolcheviques se enfrentaron, obviamente, pues, el ejército rojo al ejército blanco, ¿no? Y bueno, este ejército nada más que al mando de León Trotsky, que luego también va a buscar protagonismo. Ahorita vamos a hablar de León Trotsky. No Trotsky, Trotsky, ¿correcto? Y bueno, al final, pues, sea nada menos que la victoria del ejército rojo, ¿no? Sea nada menos que la victoria del ejército rojo. ¿No? Del ejército rojo. ¿Se cuenta? Así que la revolución socialista triunfa, pues, ¿no? El profe triunfa así. Y ahora Lenin tenía que hacer algo para reflotar nada menos que a Rusia. Necesitaba una recuperación económica por parte de Rusia. Así que la recuperación rusa fue entre el año 1921 al año 1928. Y miren, acá va a surgir, miren la URSS, ahí está, miren, ya. Estamos acá. Entonces, la recuperación económica, ¿no? Es decir, Lenin dijo, no, señores, necesitamos reconstruir la economía nacional. ¿Cuál fue el objetivo? Nada menos que reconstruir, ¿no? Señores, tenemos que reconstruir la economía nacional. La economía nacional. ¿Ah? Y eso era el objetivo. Para eso Lenin, miren, para eso Lenin tuvo que aplicar la aplicación de un plan. ¿Y cuál fue el plan que tenía que aplicarse? Porque tenemos que aplicar un plan. ¿Y cuál se llama ese plan? Ese plan era nada menos que, miren, para reflejar, se llamaba el NEP. ¿Y qué era el NEP? Era el programa de recuperación nada menos que de Rusia. Pero siglas, bueno, significa así, aunque uno debe estar antes al revés, pero es la nueva política económica. La nueva, así está. Profe, pero no debe ir primero, profe, económica, no, así está. La nueva política económica. Y con este plan, ¿qué es lo que se buscaba? Reflotar la economía, recuperar la economía de Rusia, lograr la estabilidad de Rusia. ¿Mm? Y bueno, empieza a dar levemente algunos resultados, ¿no? Y se da nada menos que en el año 1922 se da un congreso de los soviets.
Ya te dije quiénes son los soviets. Los soviets son los campesinos y los obreros, ¿no? Y en ese congreso de soviets, en el año 1920, dijeron, señores, se da la creación. ¿De qué? La creación de la URSS. Lenin crea la URSS. ¿Y qué es la URSS? Voy a repetir dos veces, no escribo. Es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Es decir, chicos, Rusia deja de llamarse Rusia, ahora se une con otras repúblicas y se crea la URSS. ¿Y cuál fue el objetivo? Convertirla en potencia mundial. Y fue así, claro, fue así pues. Se convierte en potencia mundial la URSS. Ya no Rusia, ahora se llama URSS, chicos. ¿No? ¿Se dan cuenta? Profe, entonces surge ahora la potencia. ¿Qué le iba a hacer lucha a Estados Unidos? Sí. En el año 1924 fallece. ¿Quién muere? Muere Lenin. Profe, ¿qué pasó con la URSS? Tenía que continuar y tenía que buscarse un nuevo sucesor para que continuase con el legado, con la política de Lenin. ¿Y quién era ese sucesor? Nada menos que Joseph Stalin. Habían dos candidatos. Uno era León Trotsky y el otro era Joseph Stalin. Al final logra prevalecer Joseph Stalin y es nombrado como el sucesor nada menos que de Lenin. Y este Lenin vamos a convertir a la URSS en una potencia mundial porque se avecina una nueva guerra. Y Joseph Stalin aplica los famosos planes, miren, se llama los planes quinquenales. Se llama quinquenales porque se daba cada 5 años. ¿Y qué se quería con estos planes quinquenales, chicos? Se quería la industrialización. ¿De quién, chicos? La industrialización de la URSS. Y obviamente mantenerlo y coronarse como una potencia mundial. Esa es la revolución soviética, jovencitos. Hemos terminado nuestro tema. Acá está mi marca personal. Cuando hacemos pizarra siempre me gusta poner el XD. Muy bien, ahí está el tema. ¿Ve? Hemos hecho, ¿no?, que la revolución soviética y acá el régimen de Lenin. Ahí está, chicos. Muy bien, ahora comenzamos con la práctica. Sencillo, a ver, profe, la práctica. 1. Miren, uno, no es una causa que daría origen nada menos que al régimen socialista. No es crisis, claro. Autocracia política, sí. Crisis económica también. Los planes quinquenales, no, pues este es después. Ahí te hemos hablado. Este es después, este es de la Unión Soviética. Ahí está la respuesta. Hoy he repetido 4 veces, dinastía rusa que fue derrocada por la revolución. ¿Quién era el rey? Nicolás II. ¿Quién era? Los Romanov. Dicho, cada rato estoy repitiendo. Te voy a preguntar una igualita así para nuestra asesoría. Rusia tenía que retirarse de la Primera Guerra Mundial, claro. Rusia se retira de la Primera Guerra Mundial. ¿Con qué documento? Con el Tratado de Brest-Litovsk. Y mira, ¿qué dice la Rusia se retira de la Primera Guerra Mundial. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Ya, profe. Listo. 4. Lenin sostiene, mírenle, el retiro de Rusia de la Gran Guerra y la dictadura del proletariado. Lenin regresa a Rusia. ¿Y qué expone? La famosa tesis de Abril, ¿no? Los alemanes habían provocado que Lenin regrese, ¿no? Los nobles rusos que formaban parte de la sociedad privilegiada eran los boyardos. Los boyardos eran los nobles en Rusia. Ahí están los planes quinquenales cada 5 años, establecidos por Stalin. Ya Lenin había muerto. ¿Y qué quería? Industrializar a la URSS. ¿De dónde está? Acá está, miren. Industrializar la URSS. ¿Se dan cuenta?
terratenientes rusos. ¿Cómo eran llamados los señores feudales? Nada menos que en Rusia, eran nada menos que los kulaks. Se llaman así los kulaks. ¿Ah? Campesinos rusos emancipados de la servidumbre. Ellos vivían en la miseria, ¿ya? Pero tras la Revolución Soviética logran nada menos que emanciparse y liberarse. ¿Cómo se llama? Los mujiks. Ahí está, tan datos. Miren, represión de una manifestación pacífica por la Guardia Zar conocida. Este es en la Revolución del año 1905. Ese es el famoso Domingo Sangriento, ¿no? Oye, plan aplicado por Lenin, antes que fuera, era el NEP, ¿se acuerdan? ¿No? La nueva política, sí, nueva, pero por acá no, política económica. Era un plan económico, y está el NEP, ¿eh? Que está bien. Ahí está. Chicos, servidos, nos encontramos el día de la asesoría, ¿ya? Hasta luego, se cuidan. Chao, chao.